Ustedes han visto la forma didáctica, muy didáctica que he encontrado de explicar las soluciones en un video. Pero las soluciones, ¿no es cierto? Existen varias maneras en las cuales puedo expresar las concentraciones de los elementos químicos. Alguien está con... Entonces, ¿cómo expresamos la concentración? Podemos expresar en partes por millón, miligramos de soluto por litro de solución o muestra, miligramos por kilogramo de solución o muestra, en porcentaje de soluto presente en 100 partes de solución, en moles de soluto por litro de solución, o sea, la molaridad. También hemos visto la molalidad. Y cuando es equivalente por gramo por litro, le llamamos normalidad. Entonces, estas son las maneras de expresar. Por ejemplo, vamos a ver porcentaje de masa en masa. ¿No es cierto? Para el porcentaje de masa en masa, tenemos que ver los gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿No es cierto? Y vamos a intentar hacer, se disolvieron 50 gramos de hidróxido de sodio en 200 gramos de agua. Se pide calcular la concentración masa en masa. Entonces, deben acordarse, esta era ¿qué se llama? Ahí está, ¿no? Solución, soluto más solvente. Siempre la solución. Soluto más solvente. Tenías la densidad, que es masa sobre volumen, ¿no es cierto? Y tenemos las concentraciones, concentración de masa en masa, gramos de soluto sobre 100 gramos de solución, siempre con relación a la solución. Este es masa sobre volumen, gramos de soluto sobre 100 gramos de solución, 100 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo mismo centímetro cúbico, mililitro o litro, no es cierto? Volumen en volumen, centímetro cúbico de, ¿no es cierto? Esto es de solución en 100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Perdón, esto es aquí está mal, ¿no? Lo corrigió también, de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución, o 100 mililitros de solución. La molaridad, ¿no es cierto? La molaridad es a 1 litro, soluto sobre 1 litro, y la molalidad es soluto sobre 1 kilo, pero esta vez de solvente. ¿No es cierto? Y no hay que olvidar que la masa de la solución siempre es la masa del soluto más la masa del solvente. Bien, y después están los ejercicios. Muy bien. Entonces, regresamos aquí. Me dice el porcentaje en masa, ¿no es cierto? Sobre 100 gramos de solución, siempre sobre solución. Y el soluto sobre solución, siempre. Entonces, 50 gramos. Entonces, nuevamente vuelvo a colocar aquí lo que significa el volumen, ¿no es cierto? Masa en masa, gramos de soluto, gramos de solución. El soluto, masa del soluto, 50 gramos. Aquí está, 50 gramos de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es el soluto. En masa del solvente es 200 gramos. ¿No es cierto? Masa del solvente. Se pide encontrar la concentración. Como es gramos de solución, tengo que sumar los dos. Entonces voy a tener 250 gramos, pero de solución. ¿No es cierto? Y finalmente puedo dividir los 50 gramos del soluto sobre los 250 gramos de solución por ciento. Entonces, esta solución de hidróxido de sodio está al 20%.
Muy importante, muchachos, saber esas cosas, porque de eso depende cómo, cuánto le voy a echar. Por ejemplo, hidróxido de sodio sirve para neutralizar el gas cloro que se puede escapar de los cilindros de gas. Y si quiero, por ejemplo, hacer la dosificación de sulfato de aluminio, ¿no es cierto? Tengo que saber entonces cuántos gramos de sulfato de aluminio voy a ponerle a los litros de solvente para encontrar una solución que esté al grado que yo quiera. Normalmente es 2%, al 5% es normalmente las soluciones ¿ya? De los coagulantes. Vamos a ver el porcentaje masa en volumen, ¿no es cierto? El porcentaje masa en volumen. ¿Se acuerdan? Masa en volumen. Gramos de soluto sobre 100 centímetros cúbicos de solución. Entonces, gramos de soluto sobre mililitros de solución por ciento. ¿No es cierto? Porque es en 100. A ver otra vez. Gramos de soluto, igual que acá. Este es sobre 100 gramos de solución. Esto es peso en peso. Esto es sobre volumen. ¿Ya? Masa sobre volumen, que es otra cosa la masa, sobre mililitros, centímetros cúbicos. Da lo mismo, mililitros de solución. Entonces, dice así el ejercicio. Se disolvieron 50 gramos otra vez del soluto que es hidróxido de sodio. Tengo ya el soluto. Para obtener 500 mililitros de solución, ya tengo los mililitros de solución. Se pide calcular concentración de masa en volumen. A ver, hagan ustedes. Les voy a dar 3 minutitos y después les voy a mostrar el resultado. 3 minutitos. Esto va a ser una solución masa en volumen al 10%. Solución porcentaje masa en volumen. Luego tengo ejercicios adicionales. A ver ustedes, hagan eso, por favor. Veremos entonces. A ver. Un depósito de sulfato de aluminio tiene capacidad de 6 metros cúbicos de solución. ¿Cuántos kilos de sulfato de aluminio se deben adicionar para obtener una solución al 5%? Ok. Solución de la 1. Es masa en volumen, ¿no? Capacidad 6 metros cúbicos. Entonces, y esto es lo que es normalito. Cuando yo tengo que calcular el tamaño de las cubas de sulfato, tengo que saber primero a cuánto quieres la solución. Si la solución fuese al 2%, la cuba es más grande, la cuba de disolución. Si la solución es al 5%, la cuba es más pequeña. Y tú conforme a eso le vas a echar agua al agua. ¿Ya? Entonces, 1 mililitro siempre es 1 centímetro cúbico. Tienes un porcentaje más en volumen al 5% y te están diciendo y te preguntan entonces cuánto va a ser la masa del soluto. Muy bien, señores. Entonces, masa en volumen. El soluto sobre 1 mililitro son 6 cubos, son 6 millones de mililitros o de centímetros cúbicos. Da lo mismo. ¿Ya? Estos 6 cubos son 6 metros cúbicos, son 6 millones de mililitros. Y lo tengo que multiplicar por 100. Y esto me tiene que salir 5. Si despejo, ¿no es cierto? Porque es al 5%. Si despejo, me va a salir 300.000 gramos. Y esto es 300 kilogramos. Voy a necesitar entonces 300 kilogramos, ¿no es cierto?, de sulfato de aluminio.
para tener una solución al 5%. Y aquí todavía no estamos hablando de pureza del elemento químico, ¿no? Simplemente estamos hablando de pura teoría nomás, ¿no? De cómo es que vamos a disolver. La segunda pregunta: ¿cómo se prepara 200 mililitros de solución acuosa con 1% de sulfato de aluminio? Entonces, masa en volumen es 1%. La masa de solución es 200 mililitros, te están pidiendo. Masa en volumen es soluto sobre 200 mililitros por 100. Y esto tiene que ser 1, porque aquí está 1. Entonces voy a utilizar 2 kilogramos. ¿No es cierto? Voy a utilizar 2 kilogramos. Entonces se toman 2 gramos de sulfato de aluminio, se los disuelve en agua y se enrasa todo con 200 mililitros, a 200 mililitros de agua. Toda la solución es 200 mililitros. Por lo tanto, tenemos que enrasar a 200 mililitros. Está mal esto, ¿no? Esto es... Sí, esta parte estaba del anterior. Creo que está excepto lo del anterior, ¿no? Este es... sí. Eso. Esto es 200, este es por 200, ¿no es cierto? En realidad sí seguimos malas. ¿Mm? ¿Cuánto es esta despeje? A ver, Solamente dos. sería dos a... Es, es que está Uno llevando sobre 100 por directamente de 200. gramos a kilogramos. Dos nomás es, ¿no? Directamente es 2 kilogramos. Gramos. Sí. 2 gramos. Ya está. Porque esto está en 200, sí, este por ciento más en volumen, ¿no? Entonces toman, ahora sí, se toman entonces 2 gramos de sulfato de aluminio y se los disuelve, primero se los disuelve con poquita agua, ¿no? Bien disueltos, y luego lo vas a enrasar a 200 mililitros. Entonces los enrasas a 200 mililitros y ahí se para de contar. ¿Ya? ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejercicio más, creo. Vamos a ver molaridad. A ver, vamos a ver qué decía nuestro cursito de molaridad. Molaridad M. Es la cantidad de moles de soluto a moles. Estamos empleando moles, una nueva palabrita a la cual estamos recién conociendo el día de hoy, moles de soluto sobre 1 litro de solución o sobre 1000 centímetros cúbicos de solución. Entonces, eso es la molaridad. Cantidad de moles de soluto sobre 1000 centímetros cúbicos o 1 litro de solución. Entonces, dice aquí, se disolvieron 66.6 gramos de sulfato de aluminio común en 500 mililitros de agua. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Bien, el sulfato de aluminio siempre cuando se hidrata con 18 aguas. Entonces, cuando vas a disolver el sulfato de aluminio en agua, va a agarrar 18 moléculas de agua. Entonces, aquí se requiere conocer el peso molecular del soluto. Soluto es sulfato de aluminio más 18 aguas. Para eso necesito la tabla periódica de los elementos. No sé si ustedes tienen la tabla periódica. Esta es la tabla periódica. ¿La tienen ustedes o no? ¿O se la subo? Por favor, Inge. Hace tiempo que no vemos eso. Van a tener que estudiar, muchachos, porque esta es la tiradera normal. ¿No es cierto? Porque química, lejano química es, ¿no?
tabla periódica con ustedes. ¿Sí? Esta es la tabla periódica entonces. ¿Qué me están pidiendo de la tabla periódica? A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el aluminio, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Aluminio, oxígeno, hidrógeno. Aquí. El aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Aquí está. ¿No es cierto? ¿Y cuánto es el aluminio peso? ¿Cuánto venció? 26,98 es la masa atómica, ¿no? Sí, sí, pero utilizamos números redondos y sería directamente el más abundante 27. ¿Perdón? Utilizamos números redondos usualmente para no llevar Tanto decimal, tantos ¿no? decimales. Sí. Muchísimos decimales son. Entonces, aquí directamente 27, ¿no es cierto? Sí, Entonces, porque tu tabla periódica dice 26,98153, aproximación a 27. El en hidrógeno, las, 1. en las tablas periódicas, Inge, las físicas, las blanquitas que todos utilizábamos, utilizamos la masa atómica del elemento más abundante. Ahí Claro. tiene la masa atómica y ese no. Sí, en este hidrógeno es 1, el oxígeno es 16. ¿Qué más necesitamos? El azufre, 34 debería ser. ¿Dónde está el azufre? Aquí, 32, ¿no? Sí, 35. entonces, aquí están, ¿no es cierto? Entonces tengo los aluminios, ¿cuánto tengo? Aquí tengo 2 aluminios. 2 aluminios por 27, 54. Los azufres, tengo aquí 3 azufres por 32, 96. Los oxígenos, aquí tengo 4 por 3, 12. Más 1, ¿no es cierto? Entonces están los oxígenos, no sé. ¿Cuántos oxígenos son? 18 aquí. 4 por 3, 12 más 18, ¿no? 12 más 18, 30. 30 oxígenos, son más 18, 480. Y los hidrógenos, aquí tengo 18 por 2, 36 hidrógenos. Sumo todo, me da 666 gramos. Entonces, un mol de sulfato de aluminio tiene 666 gramos de masa. Y hago mi letrita, mi reglita de 3, un mol, 666. Y 66,6, que me están diciendo aquí, X moles. X va a ser 0,1 mol de soluto, ¿no es cierto? Y lo tengo que dividir entre 500 mililitros, aquí 0,5 litros. Entonces, esto es 0,2 molar, ¿no es cierto? Esa es la manera, entonces, de expresar esta concentración. Y vamos a utilizar una otra cosa más, el miliequivalente por litro o el equivalente gramo que también pueden encontrar en alguna, es diferente manera de expresar nomás. Menos la concentración es número de carga sobre peso atómico, que después lo vamos a multiplicar por la concentración cuando tengamos los resultados del laboratorio, pero en este caso la mililitro es simplemente esto, número de carga sobre peso atómico. Por ejemplo, para el cloro, su carga es -1. Su peso atómico es 35. Entonces, 1 sobre 35, ¿no es cierto? Su equivalente es 0,0282. Para el calcio tiene 2 valencias. Número de carga, 2. Peso atómico, 40. 2 sobre 40, su concentración, o su en miliequivalentes por litro, o su equivalente gramo, que también es 0,0499.
son estas las cosas que vamos a utilizar para poder resolver nuestros ejercicios. Pero yo sobre todo les aconsejo que sepamos estas cosas. Esto. ¿No es cierto? Para que podamos resolver, no nos vamos a meter con química muy a profundidad, porque lejano química van a morir todos. ¿Ya? Eso es. No sé si quieren que les pase nuevamente la película de soluciones. Porque eso sería. Perdón, para retroalimentar, ¿no? Ahí va. Ok. Piensen algo nuevo, simplemente se mezclan, o mejor dicho, se disuelven. Entonces, son mezclas de dos compuestos que no reaccionan, Tomen apuntes, por favor. sino que se disuelven. Bien, ¿cuál es el proceso de disolución o de solubilidad? Lo vamos a explicar en el video de solubilidad, así que pasen a verlo. Disuelven. Ok, entonces yo puedo decir que es una mezcla. Soluciones, yo a partir de ahora lo voy a escribir con la abreviatura SC. Y una solución va a ser igual a los dos compuestos. A uno lo voy a llamar soluto, que se abrevia ST, soluto, y al otro lo voy a llamar solvente, que es S de corta. El soluto va a ser aquel que esté en menor cantidad. Menor cantidad. Y el solvente entonces va a ser el que esté en mayor cantidad. A menos que estemos hablando del agua. El agua, por más de que esté en muy poquita proporción, siempre es el solvente. Entonces, todas las propiedades de las soluciones yo las voy a poder sacar a partir de que la solución es el soluto más el solvente. Por ejemplo, cuando yo preparo un jugo de sobrecito, mi solución es el jugo, el soluto es el polvo del sobrecito y el solvente es el agua. Eso es una solución. Ahora vamos a ver algunas características de estas soluciones. Una característica propia de las soluciones es la densidad. La densidad, que tiene este símbolo, se define como la masa sobre el volumen. ¿Qué significa esto? Bueno, que es la masa que posee una unidad de volumen. Entonces, si yo tengo que la densidad de una solución, y esto es siempre de la solución, es 1,8 gramos sobre centímetro cúbico, significa que en 1 centímetro cúbico tengo una masa de solución de 1,8 gramos. Entonces, en lugar de 1 centímetro cúbico, yo tengo 10 centímetros cúbicos, la masa de esos 10 centímetros cúbicos de solución van a ser 18 gramos de solución. No hay que confundir la densidad con la concentración de las soluciones. Y la mayoría de los ejercicios que se van a encontrar en soluciones tienen que ver con la concentración. La concentración es la cantidad de soluto en la solución, o en una cantidad determinada de solución. Entonces, la densidad es masa sobre volumen, voy a encontrarme con gramos sobre centímetro cúbico,
pero es de la solución entera. Y la concentración tiene que ver con el soluto y no con la solución entera. Vamos a ver que la concentración tengo distintas formas de expresarla, o sea, distintas formas de escribirla. Primero que vamos a ver es el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa nos dice los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Siempre que tengo un porcentaje, abajo voy a tener un 100. Otra forma de expresar la concentración es el porcentaje masa en volumen. Este nos va a decir los gramos de soluto, fíjense que arriba siempre tengo soluto, cada 100 centímetros cúbicos de solución. Centímetros cúbicos, unidad de volumen. Y puedo también tener el porcentaje volumen en volumen, que va a decir los centímetros cúbicos de solución en 100 centímetros cúbicos, centímetro cúbico de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Soluto siempre va arriba. Y la forma de pasar desde la masa al volumen siempre va a ser la densidad. ¿Sí? Porque la densidad me dice eso. ¿Cuánta masa hay en determinado volumen? Otra manera, y es una de las que más se usa de expresar la concentración, es la molaridad. La molaridad la voy a simbolizar con una M mayúscula. Y la molaridad me dice la cantidad de moles de soluto en 1000 centímetros cúbicos de solución. 1000 centímetros cúbicos o litro o 1000 mililitros, eso es equivalente, ¿sí? Entonces, acá fíjense que ya no tengo más gramos, sino que tengo cantidad de moles de soluto. La forma de pasar de gramo a mol es sabiendo el peso molecular del soluto. Entonces, cuando yo hable de molaridad, sí o sí tengo que saber la identidad del soluto. Y otra manera, que quizás se usa menos, pero también es importante, es la molalidad. Y la voy a simbolizar con una M minúscula. Y es la cantidad de moles de soluto, pero ahora por kilo de solvente. Solvente y no solución. Cuando yo quiero pasar de solución a solvente, lo que me tengo que acordar es que la solución es igual al soluto más solvente. Entonces, la masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si yo tengo la masa del soluto y la masa de solución, como en un porcentaje masa en masa, puedo calcular la masa del solvente haciendo una simple resta. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de solución, que como les dije antes, generalmente se tratan de ejercicios de pasar de una manera de expresar la concentración a otra. Mi ejercicio dice que quiero saber el porcentaje masa en masa de una solución 0,4 molar de cloruro de hidrógeno, cuya densidad es igual a 1,18 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a analizar los datos que me da el problema. Primero, que tengo una solución 0,4 molar de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, significa que en 1000 centímetros cúbicos de solución tengo 0,4 moles de ácido clorhídrico. La densidad me dice que 1 centímetro cúbico de solución tiene una masa de 1,18 gramos, Y por último, como es ácido clorhídrico, yo puedo calcular el peso molecular, que va a ser 1 por el hidrógeno más 35,5
del cloro y me da un total de 36,5. Entonces, si el peso molecular es de 36,5, yo sé que un mol tiene una masa de 36,5 gramos. Un mol de cloruro de hidrógeno. Entonces, ahora vamos a pasar a las cuentas que tengo que hacer para llegar al resultado que me pide, que es saber el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa eran los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y yo no tengo gramos de solución, sino que tengo volumen de solución, y no tengo gramos de soluto, sino que tengo moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso estos moles a gramos y este volumen a gramos con la densidad. Pasemos los moles a gramos con el peso molecular. Si un mol de cloruro de hidrógeno tiene una masa de 36,5 gramos, entonces 0,4 moles de cloruro de hidrógeno van a tener una masa X. Esta masa X va a ser 0,4 por 36,5 sobre 1. Y esto me da un total de 14,6 gramos. Esta es mi masa, pero en 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué masa son 1000 centímetros cúbicos? Bueno, ahí entra la densidad. La densidad me dice que 1 centímetro cúbico de solución tiene una masa de 1,18 gramos. Entonces, 1000 centímetros cúbicos de solución van a tener una masa X, que es 1000 por 1,18 sobre 1. Y esto me da un total de 1180 gramos. Entonces, voy a subir un poco. Ahora sé que yo voy a tener 14,6 gramos de soluto en 1180 gramos de solución. Pero yo, para expresar el porcentaje en masa, no quiero saber la masa de soluto en 1180 gramos, sino en 100 gramos. Entonces hago mi última regla de 3. Si en 1180 gramos de solución tengo 14,6 gramos de soluto, entonces en 100 gramos de solución voy a tener X. X va a ser entonces 100 por 14,6 sobre 1180. Y esto me da un total de 1,24 gramos. Entonces puedo decir que el porcentaje masa en masa de la solución de ácido clorhídrico 0,4 molar equivale a 1,24% masa en masa. Para esta solución de ácido clorhídrico es lo mismo decir que 0,4 molar que 1,24% masa en masa. Bueno, este es un ejercicio modelo. Espero que lo hayan entendido y que puedan resolver la tarea. Los espero en el próximo video. Listo, señores. Esto fue todo entonces. Ya están casi listos. Una cosita más y entramos después a examen de esta parte. De hoy. Nos vemos el día lunes, por favor.